Muy buenas tardes, mi nombre es David Alejandro Morón Acacio y el día de hoy presento la exposición respecto al último trabajo del curso de física de campos que habla sobre un recuento histórico pequeño acerca de las leyes de Maxwell, un poco de la formulación matemática que nos puede ofrecer y una aplicación a la ingeniería, en mi caso telecomunicaciones. Partimos de una gran temporada de descubrimientos y experimentos, cuando ya se conocía bastante bien lo que era la electricidad, el magnetismo, y teníamos como unos inventos ya bastante desarrollados, pero como tal no estaban del todo dominados, no teníamos bien expresiones matemáticas que pudieran dictaminar de forma precisa o un condensado fundamental de ecuaciones capaz de dictaminar esos comportamientos, los fenómenos eléctricos y los magnéticos. Ni siquiera el de la luz, que aunque fue estudiado por Newton y aunque fue abordado por Huygens con sus teorías en las ondas, era del todo un enigma en términos de cómo podía resolverse ese fenómeno. Se pensaba incluso que lo que faltaba por descubrir estaba cerca de ser descubierto y que tampoco era mucho. Fue para 1920 que Hans Christian Ørsted, de forma experimental, descubre que una corriente eléctrica puede afectar el comportamiento de una brújula. Esto es, que una corriente eléctrica puede generar entonces un campo magnético. Emocionado, Ampere conoce el resultado y es capaz de generar una expresión matemática que dictamina este campo magnético en relación a la corriente eléctrica relacionada a él. Más adelante, Michael Faraday es capaz de proponer que un campo magnético también puede ser generado entonces por una corriente eléctrica. Empieza entonces a cambiar el paradigma de la física, empieza a violentarse la mecánica de Newton con los resultados a los que empiezan a llegar. Por ejemplo, que la tercera ley de Newton no se cumple para esas corrientes en cuanto lo que le hace una a la otra. Y entonces aparece Maxwell con el constructo de lo que es un campo como resultado de las concepciones y los resultados que tuvieron sus antecesores, Faraday, Ørsted, Ampere, y más adelante formula sus 20 postulados, sus 20 relaciones, que posteriormente fueron reformuladas por Gibbs y por Oliver Heaviside para poder dar al mundo las cuatro hermosas ecuaciones que conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Las dos primeras leyes de Maxwell tienen que ver con el estudio del flujo que propone Gauss y por esto reciben su nombre, como ley de Gauss para la electricidad y ley de Gauss para el magnetismo. La primera, la de la electricidad, nos dice que la carga neta es proporcional al flujo del campo eléctrico, mientras que la segunda, la del magnetismo, nos dice que bajo cualquier superficie gaussiana que yo pueda escoger, el flujo del campo magnético va a ser cero. Esto implica que para la electricidad habrá un comportamiento de tipo fuente o sumidero según el flujo, pero para el campo magnético este comportamiento va a ser siempre cerrado, no hay una fuente o un sumidero, sino que siempre se cierra bajo la superficie. La tercera ley, conocida como ley de Faraday, nos indica la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico. Esto es, que necesariamente existe un campo eléctrico y existe el flujo del mismo cuando existe un cambio respecto al tiempo del campo magnético. Y la cuarta ley, que va a ser la ley de Ampère en su forma básica, en su forma de postulación por Ampère, que nos relaciona el campo magnético respecto a una corriente que fluye a través de un alambre con una integral de circulación y nos dice que entonces ese campo magnético que se produce es también proporcional a la corriente eléctrica que fluye a través del alambre.
Sin embargo, esta última expresión tiene un problema y es que solamente es válida para corrientes constantes en el tiempo, de lo cual se percató Maxwell y propuso la siguiente solución. Supongamos que en una región cualquiera están saliendo cargas, por lo que la corriente será el negativo de la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, nuestra definición de corriente en una superficie cualquiera va a estar definida de esa manera, con ρ por la derivada del volumen, aquí la integral. Entonces, esta derivada de acá la podemos expresar de esta manera y esta expresión la podemos reducir a un producto punto con el gradiente. Entonces, podemos reducir esto de aquí a esto de acá. Y juntando las integrales, llegamos a la famosa ecuación de continuidad que propone Maxwell. Luego, podemos decir, con la ley de Gauss, que la carga encerrada sobre epsilon 0 va a ser la integral del campo eléctrico punto la superficie. Definiendo esto como phi eléctrico, tenemos entonces, pasando a multiplicar a este lado, que la carga encerrada va a ser phi eléctrico por epsilon 0, lo que nos lleva a expresar de esa manera la corriente, porque esto va a ser Q encerrado, y entonces vamos a definir esto como nuestra corriente de desplazamiento, o al menos así la definió Maxwell, lo que nos lleva a expresar la ley de Ampère un poco más completa, poniendo aquí en vez de una corriente estacionaria, la suma de la corriente de desplazamiento con la estacionaria, lo que nos lleva a expresarlo en la forma integral que conocemos, que es la integral del campo magnético igualada a la permeabilidad magnética por la corriente más μ sub 0 por epsilon 0 por la derivada de phi eléctrico respecto al tiempo. Conocemos entonces las leyes de Maxwell de forma integral en el vacío. Aquí se presentan las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, que es como suelen utilizarse ya hoy en día en ciencias y en ingeniería, y haciendo la anotación de que son las ecuaciones en el vacío. A la derecha se muestran las ecuaciones expresadas en términos del material. Tomando estas ecuaciones en ausencia de cargas, llegamos a los siguientes resultados. Y haciendo el siguiente procedimiento, Maxwell toma las dos últimas ecuaciones y, aplicando el gradiente, las puede llevar a la forma en la que resulta la ecuación característica de una ecuación de onda. Por tanto, él puede evidenciar que la velocidad a la que se propagan ambas es la velocidad de la luz en el vacío, constante que ya se ha medido anteriormente en aquel entonces. Y es entonces que se descubre el misterio de la luz. Viaja como una onda electromagnética. Entonces, podemos apreciar que a nivel intelectual y a nivel práctico, estas cuatro ecuaciones moldearon el mundo que tenemos hoy en día. Y aunque en ingeniería las cuatro son muy utilizadas, desde mi punto de vista es muy interesante el cálculo del campo gravitatorio de la Tierra a través de la primera ley de Maxwell, la ley de Gauss. No aplicada a una carga, sino aplicada a la masa de la Tierra, donde uno llega a que el campo gravitatorio equivale a la aceleración gravitacional. Y entonces podemos hacer mucho más precisos los satélites, las órbitas a las que llegan. Es fácil despejar la velocidad, la distancia y la aceleración que sufre este satélite. Así como para este mismo satélite, las cabinas internas, calcular la aceleración que van a llevar para generar un campo gravitatorio dentro para los astronautas que estén haciendo sus estudios.